En una novela como El hombre que amaba a los perros, desde el principio yo quería contar el asesinato de Trotsky y quería hablar de la personalidad de Trotsky y la de su asesino, Ramón Mercader, porque a la hora de hablar de ese crimen, los dos personajes eran igualmente importantes, es decir, que estaba decidido que fueran esos dos personajes. En una novela mía que todavía no se ha publicado acá en Brasil, se publicará, ya está publicada en portugués, pero en Portugal, que se llama La novela de mi vida, o Romance da Minha Vida. En esa novela yo utilizo a un personaje histórico cubano de principios del siglo XIX, un poeta, José María Heredia, porque quería a través de la vida de Heredia hablar del presente cubano, hablar de lo que ha sido la evolución de la vida cultural cubana. Y ya tenía muy definido ese personaje. En el caso de Adiós Hemingway, utilizar a Hemingway fue una manera de sacarme de dentro de mí una necesidad de resolver mis problemas personales con Hemingway. Era un escritor que había sido muy importante para mí en el principio de mi carrera, había sido mi gran ídolo. Ese ídolo se había ido deteriorando, había ido perdiendo pedazos la estatua aquella de Hemingway y por eso decidí escribir una novela para resolver esa historia. Un personaje como Rembrandt pues me venía de maravillas a la hora de poder escribir sobre el concepto de la libertad en un mundo tan específico como es la Ámsterdam del siglo XVII, esa comunidad judía de la cual yo quería hablar y por supuesto que una figura histórica de la categoría de Rembrandt me permitía centrar alrededor de un gran personaje toda una serie de preocupaciones históricas, filosóficas, existenciales. Yo creo que al final lo que hago es que utilizo a estos personajes. Yo no escribo biografías y eso me da una gran libertad. El biógrafo que se respete, pues tiene que estar muy cerca de la realidad posible. Ya ninguna realidad pasada es como fue. Siempre es la lectura que hagamos de esa realidad. Y el biógrafo tiene que tratar de hacer una lectura lo más verosímil, pero a la vez lo más verídica posible. El novelista tiene la gran ventaja de que puede utilizar la vida de estos personajes y escoger los elementos que le sirven para apoyar su teoría. Y es lo que yo hago con estos personajes históricos, porque siempre todos ellos me sirven para hablar de un presente que es mi presente, que se refleja en el pasado que vivieron estos personajes.